Sermón correspondiente al Día del Señor, mayo 20 de 2018, titulado El Rey nuevamente vence la tentación, y está basado en el Evangelio según San Mateo capítulo 16, versículos 21 al 23, el cual les ruego el favor vayamos y lo veamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leemos la palabra del Señor. Mateo, capítulo 16, versículos 21 al 23. Esto dice el Espíritu Santo, su iglesia bíblica, Dios de gracia, en este día del Señor. Desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes, de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Jesús se volvió y le dijo a Pedro: aléjate de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Palabra de Dios. Amado Señor y buen Redentor, has reunido hoy a tu pueblo. Tu palabra dice: ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, y yo inscribiré en su mente y en sus corazones mi ley. Gracias, Señor, porque tú estás inscribiendo tu palabra en nosotros, y tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y tu palabra nos guía, es lámpara a nuestros pies, y somos dichosos cuando estamos dirigidos por tu palabra. Te suplicamos que hoy, por el Espíritu Santo, tu iglesia pueda conocer el mensaje que tú tienes para hoy, para nosotros, y que podamos ponerlo rápidamente por obra. De igual forma, oramos para que aquellos que aún no han escuchado el Evangelio hoy puedan recibir la palabra del Evangelio, la palabra que trae salvación, y a ti te plazca, oh Señor nuestro Dios, dar salvación a los perdidos. En Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Una de las obras más importantes en la vida y en el ministerio de nuestro Señor, que generalmente no reconocemos y no acostumbramos a tratar en la iglesia, es su victoria sobre la tentación. La victoria sobre la tentación. El Señor Jesús venció la tentación, venció la muerte, venció el pecado y venció a la muerte. Jesús, el Señor, fue tentado en todo, así como nosotros somos tentados, con una gran diferencia, como lo dice Hebreos 4:15. Él fue tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. Amén. En este texto que hoy estamos meditando, el Espíritu Santo nos enseña cómo el Señor Jesús enfrenta una de las más fuertes y comunes tentaciones que tenemos los hombres, y también nos muestra cómo Él salió victorioso ante la prueba. Bienaventurado el varón que resiste, que vence la tentación, porque al vencer recibirá la corona de gloria. Entonces vemos cómo el Señor salió victorioso ante la prueba. Este es un tema muy necesario para todo creyente, pero muy especialmente para la iglesia de nuestros tiempos, porque la iglesia de nuestros tiempos es una iglesia que cede fácilmente a las tentaciones del diablo, del mundo, del pecado, de la carne. La iglesia debe conocer más sobre la tentación, debe enfrentar más las tentaciones y debe vencer más las tentaciones. Entonces, el texto nos enseña cómo es que Jesús fue tentado y venció, y nos ilustra cómo nosotros somos tentados, cómo debemos enfrentar la tentación y cómo salir victoriosos ante la tentación. Para ello vamos a contemplar
tres aspectos importantes que nos marca el texto acerca de la tentación. En primer lugar vamos a ver la descripción de la tentación. En segundo lugar vamos a ver la intención de la tentación. Y en tercer lugar vamos a ver la victoria sobre la tentación. Fácil de aprender: la descripción, la intención y la victoria. Descripción, intención y victoria. Vamos a mirar en primer lugar la descripción de la tentación. Versículo 22 dice: Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo al Señor Jesús. De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás, dice el texto en el versículo 22. El Señor Jesús fue tentado frecuentemente desde el comienzo de su ministerio. Lo vemos en el Evangelio según San Mateo y también lo vemos en el Evangelio según San Lucas, cómo el Señor Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo para ser tentado por el diablo. El diablo le tentó, Satanás mismo le tentó, los demonios le tentaron, los fariseos de la época, los religiosos, frecuentemente le tentaron. La escritura registra, ¿no? Le tentaron, vinieron los fariseos para tentar al Señor. Y en este caso era Pedro el que le tentaba. Pedro, su discípulo, le iba a tentar. ¿Por qué el Hijo de Dios sufre la tentación? El Señor Jesús, debemos comprender que el Señor Jesús vino a derrotar al maligno. Y el primer acto desastroso del maligno, el primer acto cometido por el maligno y la primera obra que continúa haciendo el maligno sobre la tierra es la tentación. Por tanto, así como era necesario que el Señor Jesús sufriera, padeciera y fuera a la cruz y también resucitara, también era necesario que el Señor Jesús fuera tentado en todo y venciera sobre toda tentación. Ahora miremos cuál es el instrumento de la tentación. ¿Quién tienta al Señor Jesús? Bueno, Pedro, el amigo del Señor, el seguidor devoto, el incondicional, el apóstol, el líder que representaba a los demás discípulos. Pedro, del que el Señor Jesús elogia, o al que el Señor Jesús elogia solamente unos minutos antes por haber recibido la revelación del Padre. Ese Pedro ahora se convertía en un instrumento de Satanás. Pedro, el hombre de fe, ahora se manifiesta contrario a la fe. Pedro, la roca, ahora era piedra de tropiezo. Qué contraste tan tremendo encontramos allí en el texto. Así como en Edén, el tentador usó el vaso más frágil, a Eva. En esta oportunidad, el tentador usa a Pedro para llegar a Cristo. Pedro es un vaso frágil que en su humanidad era impulsivo, era pasional. Y miramos cómo Pedro es primeramente tentado. Para Pedro ser usado para tentar al Señor, él tenía que estar siendo tentado. Esto nos enseña que los discípulos aún somos muy ignorantes en las cosas espirituales. Que por muy adelantados que nos creamos, seguimos siendo vasos frágiles. Estamos expuestos a ser tentados por Satanás. Podríamos ser usados por el enemigo para tentar a nuestros propios hermanos. Esto nos enseña que cuando nosotros estemos buscando consejo o alguien venga a darnos algún consejo de su sabiduría, nosotros debemos juzgarlo frente a la palabra de Dios. Podríamos ver al Señor Jesucristo allí recibiendo el consejo de Pedro y decir: ay, sí, Pedro tiene la razón. ¿Cómo voy a ir yo a la cruz? ¿Cómo voy a ir yo al Calvario?
Pero el Señor no se dejó tentar por ello. La tentación es muy atractiva. Lo que estaba diciendo Pedro parecía muy bueno, pero en realidad esto era terrible. Por esa razón nosotros debemos mirar este espejo que nos da la palabra para no caer en la tentación. ¿Cuántas veces? Y conozco muchos casos de personas que andan buscando consejo aquí y allá y más allá, le preguntan al uno, le preguntan al otro y le preguntan a un tercero, preguntan y piden consejos, siempre esperando que el consejo que le vayan a dar alimente su carnalidad. Eso es muy constante, lo he visto en personas, muy frecuentemente en hermanos cristianos, ¿sí? Que si vienen a un pastor y él les evidencia su pecado, que si vienen a un líder y les dice, mire, esto no está bien, ellos se buscan otro, a ver quién les dice que sí, a ver quién está de acuerdo con su pecaminosidad. Esto es algo que nos evidencia la Biblia, que no debemos caer en la tentación del falso consejo o del mal consejo, como Pedro pretendía aconsejar al Señor Jesús. Oh no, Señor, que no te pase eso. Ahora observemos el momento en que viene la tentación. ¿Qué estaba sucediendo en aquellos momentos? ¿Cómo fue que Pedro es tentado por el diablo para ir a tentar al Señor Jesús? Y vemos, conforme lo hemos venido estudiando en el texto, que era un momento glorioso. Era un momento hermoso. ¿Por qué era un momento glorioso? Porque era el momento en que ellos estaban recibiendo la revelación de Dios. Ellos estaban en una estrecha comunión con el Señor Jesucristo. Imaginémonos solo por un momento cómo sería aquella situación, aquella experiencia de los 12 cuando el Señor Jesús los aparta y los lleva a un lugar para tener un encuentro especial con ellos. ¿No te ha pasado a ti muchas veces que tienes unos devocionales tan especiales, que realmente sientes que el Señor te ha apartado y eres como el único sobre el universo, y que estás en esa comunión estrecha con el Señor? Bueno, eso es lo que estaban viviendo aquellos, una comunión estrecha con Cristo. Y en esa comunión estrecha el Señor les estaba dando su revelación. El Padre le revela a Pedro que Jesucristo es que el Señor Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesús le revela que esa es la verdad sobre la cual será edificada la iglesia. O sea, que le revela que el plan de Dios es la iglesia, que el plan de Cristo es la iglesia. Y le revela que esa iglesia tendrá poder y tendrá autoridad. Y les da las llaves del reino. Qué momento tan especial, un momento de revelación, un momento de identidad. Es un momento verdaderamente glorioso. Pero, ¿qué sucede? En este momento glorioso de revelación aparece la tentación. El Señor estaba transformando sus vidas, estaba renovando su mente, estaba revelando el reino celestial, espiritual y eterno, para que ellos fueran librados del reino del pecado, del mundo y de la muerte. Y de un momento a otro viene la tentación. Y Pedro dice, no suceda esto contigo, Señor. ¿Qué estaba diciendo Pedro? Esta petición o esta reconvención al Señor Jesús era, aunque pareciera en ese momento algo bueno, en realidad era una locura. Ahora, esto nos enseña que no importa qué momento estemos viviendo en nuestra vida, en todo momento va a venir la tentación. Y una de las cosas que yo he compartido con ustedes es que yo le tengo más temor a esos momentos en que uno está bien, que uno está chévere, que hay buena condición económica,
que uno está bien de salud, que como que todo anda sobre rieles y uno, no, estoy viviendo una vida única, estoy muy chévere. ¿Por qué? Porque en esos momentos es donde más estoy expuesto a la tentación, y en esos momentos es donde estoy más a punto de caer, estoy más vulnerable para caer. Pero en aquellos momentos en que estamos apremiados, con dolor, con enfermedad, ahí sí oramos, ahí sí estamos entregados al Señor. Cuando vemos que pasa algo, ¡ay, Señor, ayúdanos! Pero el enemigo ora en cualquier momento. Él pone la zancadilla aún en esos momentos más gloriosos. Y yo diría, cuidado con la tentación cuando estás en esos momentos gloriosos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el síndrome del campeón. Decimos, no, ya me las gané. Ahora puedo descansar confiadamente. Y ahí es donde llega el enemigo y nos tienta. Ahora, observemos la forma como el Señor es tentado. Versículo 23, el versículo 22 dice, Pedro lo llevó aparte. La idea del texto es que Pedro lo tomó del brazo, pero no como de una forma tranquila, sino lo tomó bruscamente. Es lo que da la idea, el vocablo allí en el texto, de que lo tomó del brazo, es como lo jalonó, lo empujó. No diga esas cosas, Señor. ¿Cómo así? No, eso no puede pasar. Tú eres el Mesías, tú vas a ser rey, no vas a ser un delincuente en la cruz, no. Venga, cambie su idea. Mire que los muchachos se nos desmotivan. Quizás Pedro tenía la buena intención de guardarle la imagen al Señor Jesucristo. ¿Cómo es que usted va a decir estas cosas, Señor? Ahora, la pregunta es, ¿cómo puede ser que un discípulo reprenda a su maestro? Y saben, eso frecuentemente lo vemos. Hoy en día sí que frecuentemente lo vemos. Las personas, algunos teólogos que se han vuelto teólogos del Facebook, aprenden 2 o 3 cositas y ya se vuelven doctores de la Santa Madre Iglesia y pasan por encima de quien sea y discuten aún con irrespeto. Eso lo vemos hoy en día. Es una tentación que está expuesta. ¿Quién era Pedro para tomar al maestro y estrujarlo y decirle no diga esas cosas? ¿Acaso Pedro qué podía ver? Como lo dice luego el Señor, sus pensamientos están en la carne, no en lo espiritual. Mira cómo viene la tentación. La tentación siempre viene viene estrujándonos, viene haciendo daño. Entonces, Pedro toma al Señor Jesús, lo estruja y lo reprende. Ahora, ¿qué fondo tiene esa tentación? Es una tentación sutil. Es una tentación disfrazada de bondad. Aparentemente, y la gente podría pensar eso, o uno cuando lee el texto piensa eso. Pedro estaba cuidando del Señor Jesús. Pedro amaba tanto al Señor Jesús que no quería que estas cosas le sucedieran. Y es cierto. Ese amor ese amor de Pedro quizás lo llevó a reprender al Señor Jesús. No, yo no quiero que te pase esto, Señor. Por favor. Y la palabra allí significa como un ruego. Los comentaristas dicen que no es como de fácil traducción, es más bien como un ruego, como diciendo, rogamos a Dios o roguemos a Dios que esto no te vaya a suceder. Líbrate el Señor de tales males. Oh, qué tremendo era ese pensamiento. Parecía un buen deseo, pero detrás de ese deseo
estaba la malignidad. Escondido en una máscara de bondad viene la malignidad. El enemigo pone su trampa. Y es que así había funcionado anteriormente. Así era como el enemigo, o así es como el enemigo ha obrado desde el principio. La tentación es sutil. Viene y le dice a Eva, no, ¿cómo es que el Señor los va a dejar sin comer? ¿Cómo es que el Señor les dice que no coman de ningún árbol del huerto? Y Eva le dice, no. Él no dijo que no comamos de ningún árbol del huerto. Él lo que dijo es que no comamos del árbol del fruto del conocimiento del bien y del mal. Ah, Eva, claro, ahora lo entiendo todo. Él no quiere que ustedes sepan las cosas. Él no quiere que ustedes aprendan todo y sean como Él. Pero yo les digo una cosa, ¿para qué sujetarse a Dios? No hay razón. Mira, si tú comes de ese árbol te vas a volver tan inteligente. Si comes de ese árbol se te van a abrir los ojos y vas a conocer muchas cosas. ¡Ay, qué cosa tan buena! ¿Cuántas veces nuestro adversario viene a nuestra vida diciéndonos cosas así? Cosas tan buenas. ¿Cómo que el Señor te dice que no te cases con esa impía? Mira, es una buena muchacha, de buena familia, muy estudiada y tiene dinero. Pero, ¿cómo, muchacho, que el Señor te va a decir que no tomes ese trabajo tan bueno? Pero si allá te vas a ganar el billete. Bueno, te van a poner a trabajar los domingos. No puedes ir al culto, pero no importa. En semana te pones al día. Ale. ¿Cómo puede ser? No, mira, eso es muy bueno. Además, tú tienes que mantener a tu familia. Tú tienes que comprarte tu carrito. Tú tienes derecho a las cosas de esta tierra. No te sacrifiques por ir el domingo a la iglesia. Eso no es nada. Esa es la forma como el enemigo te va a tentar. Y te va a decir, ay, mira, tú estás muy cansadito. ¿Sabes qué? Eso es porque tú estás trabajando mucho. Y además de eso, te toca ir a la iglesia. No. Descánsate. Que eso al Señor no le disgusta un descansito. Vete a pasear. Que eso, el Señor nos dio la naturaleza para que la disfrutemos. Disfruta de la naturaleza. Esa es la forma sutil como viene tentando el enemigo. Pero ¿qué hace? Cuando tú caes en la tentación, cuando caes en la trampa, Él mismo te estremece. Ahora, miremos el atrevimiento de Pedro. ¿Cuál fue la gravedad de la tentación o de lo que hizo Pedro? Pedro tuvo el atrevimiento de no reconocer la soberanía de Dios. En otras palabras, Pedro le estaba diciendo al Señor Jesucristo que él no estaba de acuerdo con los planes del Padre. Oh no, Señor, que eso no se suceda en ti. Él no aceptaba la voluntad de Dios. Esto es rebelión. Y el Señor dice que como pecado de idolatría es nuestra rebelión. Y ustedes saben, la idolatría es abominación al Señor. ¿Cuántas veces nosotros pretendemos corregir al Señor y decirle cómo es que debe actuar Él? ¿Sí? Yo me acuerdo que conocí a un señor que tenía una tierrita, una finquita, y él estaba un poco necesitado de dinero. Y él se puso a hacer negocios con el Señor. Y le dijo, Señor, si tú me vendes esa tierrita, si me traes el comprador, yo te doy el diezmo. Yo te doy el diezmo. ¿Sí? Y hacía negocios con el Señor. Y él creía que tratar con el Señor era así. Y le corregía al Señor cuando habían cosas que a él no le gustaban. Señor, pero es que esto no es así.
Yo quiero que sea así. ¿Cuántas veces en nuestra vida queremos decirle al Señor cómo es que Él debe hacer las cosas para nosotros? Él no es nuestro sirviente, nosotros somos sus siervos. Y es un gran atrevimiento que en nuestra ignorancia no aceptemos la voluntad de Dios y pretendamos corregir o juzgar algo que Él ha determinado. Él es Dios. Pero Señor, ¿por qué te tienes que llevar a mi hijo para el ejército? Pues Señor, ¿por qué me tenías que dejar sin empleo? Eso no es así. ¿No ves que yo estaba aportando para la iglesia? ¿No ves que con ese empleo yo estaba sosteniendo bien mi casa? ¿No ves que yo todavía tengo que pagar tantas cuotas del televisor o del carro? Siempre le decimos, somos atrevidos al pretender decirle al Señor cómo debe obrar. Ahora pasemos a mirar el segundo aspecto de la tentación, y es la intención de la tentación. Nuevamente leemos en el texto, dice: de ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Lo dice el versículo 22, la parte D. Y luego el Señor le responde a Pedro: aléjate de mí, Satanás, quieres hacerme tropezar. La tentación siempre tiene una intención definida. ¿Cuál es la intención de la tentación? Que no se obedezca al Señor. Cuando el Señor usó a Pedro, cuando el enemigo usó a Pedro para tentar al Señor, lo que buscaba el enemigo era que Jesús no cumpliera la voluntad del decreto de Dios. Ese decreto que determinaba que Cristo tenía que ir a la cruz para reconquistar su reino, para derrotar a sus enemigos y ponerlos por el estrado de sus pies, y para que los santos fueran redimidos. Ese era el plan de Dios. Ese es el decreto de Dios desde antes de la creación. Ese es el decreto eterno, que todo se concentrara en el Hijo de Dios. Pero para que todo se concentrara en el Hijo de Dios tenía que cumplir un plan predeterminado, del cual también fue participante. El diablo siempre ha tenido el mismo propósito: que la voluntad de Dios no sea obedecido. Que el Señor no sea el Rey soberano de todo. Esa fue la artimaña que Él usó en el principio. No obedezcan a Dios y verán que van a tener su corona de gloria como dioses de ustedes mismos. Ustedes no necesitan obedecer a Dios. Ustedes pueden ser dioses de sí mismos. Esa es la misma tentación que usó el enemigo cuando el Señor Jesús comenzó el ministerio. Le dijo: no obedezcas a Dios. Mira, si postrado me adorares, yo te daré todos los reinos de la tierra. ¿Para qué ir a la cruz? No, hay un camino más fácil. Póstrate, adórame, y yo te doy todos los reinos. ¿Y qué le dijo el Señor? No tentarás al Señor tu Dios. Oh, carambas. El diablo incitó a Pedro para que convenciera nuevamente al Señor Jesús a desobedecer a Dios. Como él no pudo hacerlo personalmente, ahora dijo: voy a usar a su amigo. Y de pronto con su amigo sí logró vencer en la tentación. La tentación alcanza la corona sin tener que sufrir la cruz. Y esto es imposible, porque este es el plan de Dios. Esto era lo que se había predeterminado en el Eterno. No hay corona sin cruz. No hay gloria sin sufrimiento. Cuando el enemigo venga a tu vida y te ofrezca el atajo, no tienes por qué sufrir, muchacho, muchacha. No sufras. ¿Para qué sufrir por Dios? ¿Para qué sufrir por su iglesia? No sufras. Hay un camino más rápido en el cual vas a tener la gloria.
Pedro se convierte en piedra de tropiezo. Quiere hacer tropezar la voluntad de Dios. Se pone en contra, se pone como una barrera de la voluntad, contra la voluntad de Dios. Hace tan solo unos pocos momentos, él había sido instrumento de bendición, confesando públicamente que Jesús es el Cristo. Pero ahora él se convierte en un instrumento del diablo, interponiéndose a la obra de la cruz. Y debemos saber que es una constante del diablo atacar la obra de Cristo en la cruz. Y para eso se ha inventado, le ha dado ideas a los hombres de cualquier cantidad de cosas. No, si es que Jesús no vino en carne. Él era como un holograma, él era un espíritu. No, si Jesús no era Dios. Lo que pasó fue que cuando él bajó a las aguas bautismales vino un espíritu poderoso. Y por eso el Señor Jesús pudo hacer esto y esto. Pero él no era Dios. No crean en esas bobadas. Esa es la forma como el enemigo ataca la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y lo sigue haciendo en nuestros días. Lo sigue haciendo a través de toda la historia de la iglesia. El Señor, el enemigo es, el diablo es enemigo de la cruz. ¿Por qué? Porque si el Señor Jesús no obedece a la voluntad de Dios de llevar a la cruz, el plan de la restauración del reino y de la redención de los escogidos fracasa. El enemigo siempre te traerá la tentación de no obedecer a la palabra, que es la voluntad revelada de Dios. El enemigo siempre te va a tentar ofreciéndote un camino diferente a la cruz, diciéndote que no es necesario sufrir. El enemigo siempre te va a tentar con la puerta ancha y el camino espacioso, pero sabes bien que la palabra te dice que eso te llevará a la muerte eterna, a la perdición. Una y otra vez el tentador lanza su ataque, primero a Cristo, luego a Pedro, para que convenza a Cristo. Pero saben una cosa, a lo largo de toda la historia, el enemigo ha lanzado su ataque a la humanidad. Y más en estos tiempos, le dice a la gente, ¿para qué la cruz de Cristo? No, la cruz de Cristo no sirve. La cruz de Cristo es insuficiente. Y lo vemos en la religión falsa, en el romanismo. ¿Cómo se dice? No, la redención de Cristo es insuficiente. Lo que pasó fue que Él te dio la manito, pero tú tienes que cumplir con una serie de requisitos. Y Él pagó una partecita, pero tú tienes que pagar el resto. Pero eso no se ha limitado al romanismo. Eso es algo que funciona hoy en día. Y en medio de los apostolados te ofrecen un mundo de placeres y de felicidad. Pero cuando te vas de cara y te das cuenta de que el verdadero cristianismo no te ofrece esa felicidad y esas riquezas mundanales, entonces vas a donde el pastor y pregunta, o va la persona va donde el pastor y pregunta, pero pastor, mire, yo he sembrado. Yo sembré cuando vino el apóstol. Yo sembré cuando vino la profeta. Yo siempre siembro. Yo sembré para la construcción del templo. Yo sembré para no sé qué. Yo sembré para comprar el carro a usted. ¿Qué? Cada día me va peor en las finanzas. ¿Y sabes qué dice el pastor? Eso es que tú no has tenido la fe. No tienes fe. Tú tienes que avivar tu fe. Sigue sembrando, siembra más y verás cómo tu siembra te da cosecha. Eso debe ser que estás en pecado. No alcanzas a cumplir. Y mientras estés en pecado no vas a recibir la bendición de Dios. Puedes hasta perder tu salvación. Bueno, eso es lo que está
hablando el falso evangelio del mundo, la falsa religión. La obra de Cristo es insuficiente. Pero esto es falso. La palabra de Dios nos enseña que la obra de Cristo es más que suficiente, porque cuando Él murió en la cruz, Él dijo: consumado es. O sea, ya está perfecto. No se necesita más. Y el apóstol Pablo también nos dice: aquel que comenzó la buena obra en ti, ¿es qué? Es fiel en perfeccionarla, o sea, la hace perfecta, como lo veíamos esta mañana en la escuela dominical. La santificación estamos en camino de perfección. SP, estamos en camino de perfección. Amén. La obra se completa porque el Señor la hizo perfecta, no se le puede añadir ni un poquito más. Pero el enemigo siempre te va a decir: la obra de Cristo aún está incompleta, no sirve, es insuficiente. A otros les dicen: no, la obra de la cruz tú no la necesitas. Tú puedes salvarte sin cruz. Sé una buena persona. ¿Cuántas gentes dicen hoy en día: no, si es que yo soy una buena persona, yo no necesito de la cruz de Cristo, yo no necesito de la religión? No, yo soy una buena persona. Yo no peco, yo no robo, yo no mato, yo no dejo mal a nadie, yo ya me gané el cielo por mí mismo. Esa es la oferta del enemigo. Pero la palabra de Dios, el mundo le dice, perdón, el enemigo dice: el camino no tiene que ser Cristo. Puede ser Buda, puede ser el yoga, puede ser Mahoma, cualquiera de esos caminos. Todas las religiones conducen a Roma. Eso no tiene que ser solo Cristo. Pero el Señor que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Si no es por el sacrificio de la cruz, no hay salvación. O obedeces a la cruz para salvación, o te condenas eternamente en el infierno. Y este es un llamado para aquellos quienes aún no han creído el Evangelio. El Evangelio es que Cristo fue a la cruz para pagar por el pecado de aquellos a quienes Él reservó de antemano para su gloria. Aquellos que no vengan a recibir la gracia de la obra de Cristo en la cruz, no tendrán perdón de pecados. Porque la palabra de Dios es muy claro: sin derramamiento de sangre. Y no se está refiriendo al derramamiento de cualquier sangre, sino el derramamiento de la sangre de Cristo. Si de ese derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. La buena noticia es que cuando Cristo fue a la cruz, Él tomó tus pecados y los cargó sobre Él mismo para librarte a ti de la condenación eterna por el pecado. Ese es el Evangelio. Por eso necesitas a Cristo. Por eso debes hoy buscar y debes correr a Cristo. Cristo, el Señor, te ha traído para que escuches el verdadero Evangelio. Te arrepientas de tus pecados y corras a Él clamando por tu salvación. Amén. Amén. El tercer aspecto que vemos en nuestro texto, en el texto que estamos estudiando, es la victoria sobre la tentación. Dice el versículo 23: Jesús se volvió y le dijo a Pedro: aléjate de mí, Satanás, quieres hacerme tropezar, no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Finalmente, el texto nos enseña cómo es que el Señor Jesús afronta y vence la tentación. Lo más importante de esas palabras que nos enseña el texto al respecto de la victoria sobre la tentación es que el Señor Jesús reprende la tentación con firmeza, con decisión. El Señor Jesús es severo. Le dice: aléjate de mí, Satanás. Eres piedra de tropiezo, no me estorbes. Él no dice: ay, Pedrito, no, tú estás equivocadito, ay, tan lindo tú.
No, Él reprende la tentación con fortaleza. Él es severo. Recordamos que en Lucas capítulo 4, versículo 13, en la primera tentación, cuando el Espíritu Santo lo llevó al desierto y el enemigo vino con todas sus armas, con toda su batería, no pudo contra el Señor. Y dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, porque allí le presentó toda la tentación, él se enfiló con toda la batería, dice que el diablo se apartó del Señor por un tiempo. El Señor Jesús tuvo victoria en la primera tentación. Pero ¿sabes una cosa? El tentador es persistente. El tentador no descansa. Él no escatima esfuerzos para tentar al Hijo de Dios una y otra vez por diferentes medios. Sin embargo, el tentador no puede, porque mayor es Cristo, que nunca cede ante la tentación. Asimismo el Señor dice, mayor es el que está en ti. Él vence la tentación. Cristiano, sé firme contra la tentación, mortifica tu pecado, batalla contra la tentación, no cedas a la tentación. Otro aspecto que vemos allí es que el Señor vence la tentación apartándola. Él dice, aléjate de mí, Satanás. Él no presta atención a la tentación. Él no se puede hablar con Pedro. Oh, Pedro, ven para acá, vamos a hablar una cosa. Tú no has entendido. Lo que pasa es que mira, conforme a Génesis, sexo, Levítico, esto, mira, es que aquí y allá. No, el Señor le dice, aléjate de mí, Satanás. Al contrario de lo que hizo Eva en el Edén, el diablo le dice, ay, como que Dios te dijo, y, ay, no, mira, no, es que serpiente, lo que pasa es que aquello y lo otro y lo demás. Y entonces, cuando el enemigo logra captar la atención y atrapar al sujeto de tentación, de darle vueltas, el Señor no le dijo, bueno, mira, Pedro, vamos a hablar, le dijo, aléjate de mí. Y en la anterior ocasión le dijo, solo al Señor adorarás y ante Él te postrarás y solo Él servirás. ¡Fuera de aquí! Oh, hermano, con la tentación no se razona, porque esa es la diversión. Mientras se razona, se cae. Santiago, capítulo 4, versículo 7 dice, someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Cristiano, no razones con la tentación. Obedece al Señor. Claro, la tentación viene y te dice, mira, te voy a dar un trabajo full, te vas a ganar el billete y vas a estar súper bien. Bueno, un pequeño detalle, una minucia, eso no importa. Bueno, vas a trabajar los domingos, uno de vez en cuando, nomás 4 al mes, pero no es mucho. El otro puede ir a la iglesia, ¿no? Y te vas a ganar el billete. Entonces tú empiezas a razonar, sí, pero bueno, la verdad es que yo tengo deudas, estoy mal, tengo familia, mis hijos no tienen el televisor de moda, los zapatos de moda, la ropa de moda. Sí, está bien, lo voy a hacer. ¿Qué importa? Mientras tú razonas, el enemigo te gana. Cristiano, no razones con la tentación. Obedece al Señor, resiste al diablo y huirá de ti. El Señor vence la tentación desenmascarando al tentador, al autor intelectual, Satanás, el maligno. Pero también le dice a Pedro, Satanás. El Señor bien podría haber tenido algo de diplomacia, alguien diría, pero sin consideración, sin remilgo, el Señor llama directamente a Pedro diciéndole, Satanás. Y no es que el Señor lo esté insultando, no es que el Señor haya cambiado de parecer en un momento y haya dicho, bueno, ya no eres bienaventurado, perdiste tu salvación, ahora eres Satanás, maldito.
No. El Señor no está diciendo esto. El Señor le está haciendo caer en cuenta a Pedro que por este acto está siendo un instrumento de Satanás. Satanás significa adversario. Satanás significa todo lo que se opone a Dios. Cristiano, cualquier influencia que trata de desviarte del camino de Dios es Satanás. Satanás es cualquier poder que trata de hacer que tus deseos carnales desplacen el reino de Dios en tu vida, que Dios lo gobierne y que mandes tú, que tú quites a Dios de su trono y te pongas tú allí. Eso es Satanás. ¿Y qué tienes que hacer con Satanás? Lo que hizo el Señor Jesucristo: desenmascararlo, evidenciarlo. Cuando veas a Satanás, evidéncialo, llámalo por su nombre, sácalo a la luz. Él odia el terreno de la luz. Él odia que las cosas salgan a la luz. No disculpes a Satanás, no le cambies su nombre. Estamos viviendo una época en que a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Hoy en día el homosexualismo no es un pecado. Hoy en día el homosexualismo es un derecho natural de la persona. Algunos hasta culpan a Dios y dicen: no, pero si es que nació así, homosexual, o desde niñito ya no había aprendido a caminar, que era homosexual. ¿Qué tiene? ¿Sí? Aunque hubiera en el vientre de la madre, ya hubiera venido con una tendencia homosexual, nunca con genes homosexuales. ¿Saben una cosa? La ciencia nunca ha dicho: es que aquí hay genes homosexuales. Aquí no hay una XY, no hay una X, no hay una Y. Aquí lo que hay es una Z, que es una mezcla de X y Y. No es el tipo, es diferente. No. Aunque haya venido desde el vientre de la madre con esas inclinaciones homosexuales, eso no es parte de su naturaleza. O mejor, sí es parte de su naturaleza, pero es su naturaleza pecaminosa. Es pecado. No es una malformación genética, es pecado. El Señor lo llama pecado. Es Satanás. Se opone al plan de Dios cuando Él dijo: varón y hembra los creó, y lo bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos, tengan muchos hijos, pueblen la tierra. Pero ¿qué quiere el homosexualismo? Desobedecer a Dios. Desobedecer cuando el Señor dice: sea en todos honroso el matrimonio y su lecho sin mancilla. Y así mismo con el ladrón, así mismo con el borracho. ¿Por qué hay guerrilleros que matan y secuestran? Bueno, hermanos, es que es la justicia social. No, eso no es la justicia social, es la pecaminosidad del hombre. ¿Por qué hay ricos que no le pagan el salario a los pobres? Que los humillan, que les pagan con basura sus esfuerzos. Pues es pecado, por la maldad. Eso es pecado, no lo llames de otra manera. Desenmascara el pecado, evidéncialo, sácalo a la luz. A mí no me gusta ese terreno. Supongamos que tú tienes que luchar con un tiburón. Y puedes elegir: bueno, vas a luchar con un tiburón en una gran pileta llena de agua, o vas a luchar con el tiburón en la playa. ¿A dónde quieres luchar tú? Pues claro que en la playa, porque en la playa tú vas a vencer. En la pileta de agua o en el mar, mira, eres pan comido. Tú quieres que el enemigo gane, métate en el terreno de la tentación. ¿Quieres vencer al enemigo? Sácalo a la luz, evidéncialo. Este es mi pecado y tengo que luchar con él. Cuando tú saques a la luz tu pecado, primero, el Señor te va a soportar, el Señor te va a asistir, el Señor te va a impulsar. Segundo, en
el enemigo va a ser derrotado, definitivamente. Saca la tentación, saca a Satanás, desenmascara. Luego, el Señor vence la tentación mostrándole a Pedro el origen de su pecado. El Señor dice: no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Hermanos, esa tentación no fue casual. Precisamente en eso era en lo que estaba trabajando el Señor, en el carácter de sus discípulos. Que sus pensamientos no fueran carnales, sino espirituales. ¿Por qué Pedro dice estas cosas? No, Señor, no te suceda esto, no vayas a ir a la cruz. Pobrecito, ¿cómo vas a sufrir? Porque sus pensamientos estaban centrados en la carne. Yo quiero un rey que vaya allá, se siente en el trono y me ponga a mí, Pedrito, como su ministro de gobierno. Y que me ponga a vivir en el castillo. Y que me dé una de las mejores princesas y 100 concubinas. Y que pueda tener los mejores paisanes y las mejores reses para yo comer. Y lo mejor de lo mejor. Sus pensamientos eran carnales. Él no estaba mirando la obra de Cristo, de la salvación. Cuando los pensamientos son carnales, dominan y hacen que te olvides de las cosas de Dios y se cede ante la tentación. Amados, una mente ocupada en los pensamientos humanos es el taller del diablo. Allí es donde el diablo trabaja. El Señor Jesús es conocido en la palabra como el postrer Adán. El primer Adán fracasó ante la primera tentación y por ello cayó en pecado y arrastró a toda la humanidad en el pecado. Cristo, como nuestro Redentor, siendo tentado en mucho, venció toda tentación y al vencer endosó en nosotros la victoria sobre la tentación. Lo más importante de ver cómo Cristo vence la tentación es que al vencer en la tentación nos da a nosotros poder y autoridad para vencer la tentación. Cristiano, renueva tu mente. Tu éxito en la vida cristiana está en centrar tus pensamientos en Dios, en su ser, en su carácter, en su voluntad. Tu progreso en la vida espiritual se logra cuando tus pensamientos se alinean con los pensamientos de Dios, cuando están de acuerdo y obedecen a la palabra de Dios. Cristiano, reprende la tentación sacando a la luz el origen de tu pecado, tus pensamientos carnales, y enfócate en la victoria de Cristo. Cuando tú te enfocas en que Cristo tuvo la victoria y te dio a ti la victoria sobre la carnalidad, sobre el pecado, sobre la tentación, vas a vivir la vida de victoria que el Señor nos ha dado. Y vas a vencer la tentación y verdaderamente vas a progresar en tu santificación. Amén. Amén. ¿A qué conclusiones hemos de llegar esta mañana? En el sermón de hoy, el Espíritu Santo nos ha enseñado que Cristo, siendo el Hijo unigénito de Dios, fue tentado. Y si Él fue tentado, ¿cuánto más nosotros, que somos vasos muy frágiles, estamos expuestos a la tentación? Este es un llamado para que estés alerta ante la tentación que te va a poner el enemigo. Una cosa te puedo asegurar: vas a ser tentado una y otra vez por el enemigo. Yo soy tentado frecuentemente por el enemigo. También vimos que en esta tentación el instrumento fue uno de sus discípulos más cercanos, más amados, el apóstol Pedro. Y si este apóstol tan cercano al Señor se prestó para que Satanás tentara al Señor, también nosotros debemos estar alertas para no prestarnos a ser instrumentos de Satán. No podemos prestarnos a ser instrumentos de Satán. Debemos tener cuidado cuando viene Satanás a tentarnos para que tentemos a otros. Otro aspecto estudiado es que el propósito de toda tentación es la desobediencia a la voluntad de Dios y la afrenta a su soberanía. Y si Pedro mismo, siendo apóstol, junto al Señor Jesucristo, aprendiendo del maestro, de todos los maestros, ignoró la voluntad de Dios y se prestó para ser piedra de tropiezo,
nosotros como creyentes debemos tener un empeño especial en conocer más la voluntad de Dios y obedecerla. Miren, hermanos, el asunto de Pedro era que la luz que él tenía en ese momento, el entendimiento que él tenía en ese momento del Evangelio y de la voluntad de Dios era muy mínimo. Por eso fue fácil para el tentador hacerle caer. Pero hoy en día, 2000 años después, la luz ha brillado sobre las tinieblas. Hoy tenemos más luz. En esa época ellos no tenían toda la palabra revelada. Nosotros hoy tenemos toda la palabra revelada. Entonces, escudriñemos las Escrituras y vacunémonos contra la tentación, conociendo la voluntad de Dios para obedecerla. Amén. Y finalmente, vimos que el Señor Jesús venció la tentación con firmeza y con autoridad. Y al ser el primer hombre vencedor de la tentación, nos da la autoridad espiritual para que nosotros, los creyentes, también seamos victoriosos ante toda tentación. Al Señor nuestro Dios, a Jesucristo su Hijo, sea toda la gloria en su iglesia por siempre. Amén. Que la iglesia bíblica, Río de Gracia, sea una iglesia que lucha contra toda tentación y vence en Cristo. Que seamos una iglesia victoriosa, venciendo toda tentación en el poder de Jesucristo nuestro Señor. Oremos. Amado Señor y Dios, Padre nuestro, cuán bueno eres con nosotros al mostrarnos hoy a nuestro terrible enemigo la tentación y al evidenciarnos